El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo responde a Naciones Unidas, como está obligado, en el contexto del examen periódico universal, que es un mecanismo en el cual los 193 Estados miembros de Naciones Unidas tienen que informar al Consejo de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos humanos en cada uno de los países. Obviamente que ha generado mucho interés y curiosidad qué tenía que decir la dictadura Ortega Murillo con relación al estado de derechos humanos en Nicaragua. Y bueno, se ha ido por la tangente porque, como dice el dicho, la mejor forma de no responder una pregunta es hablar de otro tema. Y efectivamente eso es precisamente lo que hizo la dictadura. Se dedicó a básicamente enumerar una serie de factores, comenzando con las fabulosas, según ellos, cifras macroeconómicas que reflejan un país pujante de crecimiento sostenido, obviando el tema de la inmensa mayoría de nicaragüenses que vive en condiciones deplorables de subempleo, la pobreza extrema y la pobreza generalizada y los bajos índices sociales, pero se llena la boca diciendo de que la economía va funcionando muy bien, obviando el tema de que más de 700.000 personas han abandonado el país y que éstas envían cifras récord de remesas familiares y que esto hace que la economía en algunos de sus sectores aumente en actividad. Luego habla de una serie de derechos económicos en los cuales, según la dictadura, Nicaragua goza de grandes avances. Por ejemplo, habla de que los trabajadores gozan de libertad de asociación, esto relacionado a los derechos laborales. Asegura de que el INSS ha aumentado en 11% entre el periodo del 2019 y el 2023, un 11% de trabajadores afiliados. Esto realmente es una cifra bien insignificante, o sea que ni siquiera las cifras verdaderas sostienen sus propios argumentos, ya que en 4 años un incremento del 11% de trabajadores afiliados está muy por debajo del crecimiento poblacional. No hay incremento en los docentes del Ministerio de Educación, eso básicamente tienen que admitirlo, y sobre el sistema de seguridad social no hacen ningún tipo de mención a la reducción significativa de las pensiones de los nuevos jubilados en curso. Igualmente habla de cobertura, según ellos, de protección a la infancia que demuestran coberturas bajísimas de atención a la niñez nicaragüense. Igualmente se llenan la boca con el reporte de algunas agencias de Naciones Unidas de que Nicaragua ocupa el 6.º lugar en avance en equidad de género en posiciones gubernamentales, pero en realidad ya sabemos que las mujeres y hombres en general que trabajan en las instancias de la dictadura, pues básicamente no tienen ningún tipo de autonomía independientemente del género que sea. Hablan de una disminución del 17% de la tarifa eléctrica, habla de que las telecomunicaciones en Nicaragua se están generando en un ambiente de seguridad, un ambiente tranquilo. En realidad lo que están hablando acá es de espionaje y que se respetan los derechos de la propiedad, pero como no pueden decir que confiscaron, pues básicamente mencionan las atribuciones de la Procuraduría de la propiedad y el hecho de que movieron el registro de la Procuraduría. Y sobre el tema en cuestión, el tema fundamental que son los derechos humanos, pues básicamente se salen por la tangente enumerando las atribuciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, estos señores se llenan la boca con las atribuciones que tienen los posicionamientos y no mencionan los cargos públicos que atienden derechos humanos y no se van a el tema fundamental. No hay ninguna relación, ninguna referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos y cómo ha sido flagrantemente violentada por la dictadura con el acoso policial, la desaparición forzada, la detención arbitraria, la ausencia del debido proceso, el encarcelamiento injusto, la eliminación de la nacionalidad
y la expulsión de los opositores. Todas estas violaciones que han sido flagrantemente cometidas por la dictadura obviamente no aparecen en el reporte oficial del examen periódico universal. También es una burla el hecho de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se pongan a escribir este informe obviando efectivamente el elemento principal a lo cual está hecho el examen periódico universal, y empiezan a hablar de temas que no tienen que ver necesariamente con los derechos humanos. El régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega han violentado y han irrespetado una vez más las instancias universales y regionales de defensa de los derechos humanos. Nunca han contestado al Comité de Prevención de la Tortura, más bien han menospreciado el trabajo de esta comisión, que ha pedido en reiteradas ocasiones ir a Nicaragua a investigar sobre los hechos in situ, ha prohibido la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en muchas ocasiones ha irrespetado el mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al decir que se entrometen en asuntos internos. De nuevo, se sale por la tangente la dictadura creyendo que con cifras alegres, muchas de ellas ni siquiera tan alegres, no las pueden ocultar, y con mentiras totalmente descaradas, tratan de mostrar una realidad que no existe en Nicaragua.